El asesinato existe desde tiempos inmemoriales. Y también el afán por encontrar a los asesinos. Cuando la labor detectivesca y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. En 1892, la búsqueda de un asesino de niños en Argentina cambia para siempre los métodos de identificación de los asesinos. Fue a la escena del crimen en busca de cualquier indicio que pudiese explicar lo que había ocurrido. El gran avance es la identificación por las huellas dactilares, un método infalible para confirmar la identidad de un asesino. No existen dos personas con las mismas huellas dactilares. Lo que buscaban era un patrón de las crestas papilares, que es lo que nos permite coger y sujetar cosas. Las huellas dactilares se convierten en la prueba fundamental de la lucha contra el crimen. Pero un siglo más tarde son el eslabón perdido en un intento desesperado por encontrar a un asesino en serie, conocido como el acechador nocturno. No había dejado ninguna huella. Nadie en la historia de la criminología había hecho nada parecido a lo que este individuo estaba haciendo. Técnicas forenses pioneras, huellas dactilares. Esta noche tendremos cielos despejados, con una temperatura mínima de 21 grados. Para mañana se esperan nubes de evolución y una temperatura de 35 grados. En el verano de 1985, la ciudad de Los Ángeles se ve azotada por una intensa ola de calor y aterrorizada por un despiadado asesino en serie. El criminal actúa de nuevo y asesina a una mujer de 34 años, Dale Okazaki. Entrando y saliendo de la casa sin ser visto, como si fuera el señor de las tinieblas, de quien él mismo se cree discípulo. Lo único que deja en la escena del crimen es un inquietante símbolo satánico. Se las ingenió para entrar y salir de la casa, como si tuviese un poder sobrenatural. Era muy hábil allanando moradas, aunque tuviesen instalado algún sistema de alarma o sus habitantes estuviesen armados. Tenía muy asustada a la gente. Y tienen sobrados motivos para estarlo. En menos de un año ha matado a 12 personas. Son crímenes espantosos. Algunas víctimas fueron torturadas y maniatadas. Las escenas más grotescas presenciadas en toda su carrera. Era evidente que cada vez iba a más. Estaba claro que si no le paraban los pies, los ataques iban a ser cada vez más frecuentes y más continuos. Mientras la mayoría de asesinos en serie busca un perfil de víctimas determinado, el acechador nocturno no sigue ningún patrón que ayude a la policía. Elegía a sus víctimas al azar. A diferencia de otros asesinos en serie que atacan a un determinado tipo de personas o en lugares concretos, él estaba atacando de forma tan indiscriminada que era una amenaza para todo el mundo. Fue un caso muy complicado porque era como reinventar la rueda. Los perfiles de los criminales se basan en casos ocurridos anteriormente, pero hasta entonces nadie en la historia de la criminología había hecho nada parecido a lo que este individuo estaba haciendo. La policía tiene muy pocas pistas con las que trabajar. El acechador nocturno es un experto a la hora de no dejar el menor rastro. Era una persona extremadamente metódica.
No ha dejado ni una sola gota de sangre, cabello o cualquier otra pista en ninguna de las escenas de los crímenes. Pero lo que la policía busca con mayor ahínco es una prueba que puede ser crucial para desvelar la identidad del acechador nocturno. Una huella dactilar. Desde hace casi un siglo, las huellas dactilares han sido la piedra angular de la ciencia forense. Y por fundadas razones. Las huellas dactilares son una de las primeras características que desarrolla un feto en el vientre materno. La presión del líquido amniótico sobre la superficie de las manos y el ritmo de crecimiento de los dedos influyen en la formación de los patrones de las huellas dactilares. Y con tantos factores en juego, las huellas de cada persona son únicas, incluso en gemelos idénticos. Las huellas dactilares se forman alrededor de la 24ª semana de gestación, y aunque este dibujo de colinas y valles crece con el paso del tiempo, la forma sigue siendo la misma desde que nacemos hasta que morimos. Aunque esta característica haya hecho que las huellas dactilares sean una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen, su función en términos evolutivos es mucho más básica. Nos ayuda a sujetar los objetos. Su función principal es ayudarnos a coger las cosas. La fricción de las crestas papilares tridimensionales nos permite sujetar los objetos con facilidad. Y cuando las crestas irregulares de nuestros dedos entran en contacto con algo, dejan una impresión duradera. Desde hace siglos, las huellas dactilares han fascinado a la gente. En el año 220 a.C., los chinos usaban las huellas para firmar documentos legales, sin saber todavía hasta qué punto eran completamente únicas. Aún tendrían que pasar 1000 años para que se hiciera este descubrimiento. En 1684, el médico inglés Nehemiah Grew publicó el primer análisis científico de las crestas papilares que aparecen en los dedos y las palmas de las manos. 100 años más tarde, en 1788, el anatomista Johann Mayer fue un paso más allá y sostuvo que no había dos personas con las mismas huellas dactilares. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando la ciencia de las huellas dactilares jugó por primera vez un papel fundamental en una investigación criminal. Junio de 1892. Pueblo de Necochea, cerca de Buenos Aires, Argentina. La policía recibe el aviso de acudir a la casa de una joven madre. Una terrible tragedia acaba de ocurrir. Francisca Rojas tenía 2 hijos. Le dijo a la policía que cuando volvía del trabajo, vio a un hombre saliendo de su casa y al entrar se encontró a sus 2 hijos muertos. Y Francisca le cuenta a la policía que sabe exactamente quién era ese hombre. Su amante, Pedro Velázquez. Dijo que Velázquez se la tenía jurada y que la había amenazado con matar a sus 2 hijos si no se casaba con él. La policía no tarda en localizar a Velázquez. Y en esta época solo existe un método eficaz para cerrar un caso. Interrogar al sospechoso hasta arrancarle la confesión. Y al parecer no fueron muy amables con él. Le golpearon salvajemente y le torturaron. Así es como se hacían las cosas. Durante 3 días, Velázquez soporta todas las vejaciones de la policía. Le hicieron incluso lo que llaman el submarino, que consiste en sumergirle la cabeza en agua repetidas veces. Y pese a todo, no confesó el crimen. El sospechoso no flaquea en absoluto. Así que Eduardo Álvarez comienza a plantearse si no habrá otra manera de averiguar si Velázquez es culpable o no. Él no era partidario de aquel tipo de interrogatorios.
Pensaba que no eran necesarios y buscó otro método para demostrar que no hacía falta pegar a alguien para averiguar la verdad. Álvarez fue a la escena del crimen en busca de cualquier indicio que pudiese explicar lo que había ocurrido. El inspector examina minuciosamente la humilde vivienda para comprobar si hay alguna pista que se les haya podido pasar por alto a los policías. Pero no encuentra nada. Hasta que se fija en el marco de la puerta. Encontró una huella dactilar ensangrentada. Cuando habló con la señora Rojas, ella le había dicho que cuando entró y encontró a sus hijos, no había tocado a los niños, no había tocado nada de la casa y había salido corriendo. Lo que solo puede significar una cosa. La huella pertenecía probablemente al asesino. Álvarez no es un experto en anatomía, pero se pregunta si se podría comparar la huella dactilar encontrada con las huellas del sospechoso. Es una idea revolucionaria y en ese momento aún es imposible saber si podría dar resultado. Entonces no existían técnicas para el análisis de huellas, no existía el espolvoreado o las cámaras para huellas dactilares como tenemos en la actualidad, así que hizo lo mejor que podía hacer, cortó el marco de la puerta. Nunca se había comparado una huella dactilar encontrada en la escena de un crimen con la de un sospechoso bajo custodia policial. Una idea revolucionaria con resultados sorprendentes. En el siglo XIX, en Argentina, el inspector Eduardo Álvarez está llevando hasta el límite las posibilidades de la ciencia forense. Confía en poder demostrar si un sospechoso de haber asesinado a 2 niños es culpable o inocente. Y lo va a hacer con un método que nadie ha probado hasta entonces. Utilizando una huella dactilar sangrienta encontrada en la escena de un crimen. Se dio cuenta de que quienquiera que fuese el que había dejado la huella tenía que ser el asesino, porque después nadie más había tocado ni los cadáveres ni la sangre. Aunque Álvarez tiene el presentimiento de que su idea podría funcionar, carece de los conocimientos científicos necesarios para respaldar su teoría. Por fortuna conoce a alguien que sí los tiene, su amigo y mentor Juan Vucetich. Vucetich era un hombre muy interesante porque no solo era agente de policía, sino también antropólogo, así que constituía una especie de nexo entre la policía y la ciencia. El hombre perfecto para entender ese tipo de prueba. Había leído tratados de gente que le había precedido en ese campo. Falls y Galton en particular, así que entendía el valor de las huellas. Vucetich había estado estudiando las huellas dactilares durante años. Sabía que eran únicas en cada individuo y que no cambiaban a lo largo de la vida, por lo que constituían una forma muy valiosa de identificación. Pero se trataba de una investigación científica, no de un trabajo detectivesco. Dicha posibilidad se había discutido como hipótesis en algunos tratados. Sin embargo, las huellas dactilares nunca se habían utilizado para identificar a un criminal. Y hay un problema añadido. En ese momento no existe ninguna herramienta para realizar la tarea. No hay ninguna metodología establecida, ni ningún ejemplo en el que basarse. El método moderno para levantar las huellas se desarrolló a principios del siglo XX. Fue entonces cuando los detectives empezaron a utilizar polvo de carbono, un polímero que se adhiere a la grasa que dejan los dedos, resaltando así todos los detalles de la huella. Esta impresión se pegaba después a un trozo de cinta adhesiva y se analizaba en un laboratorio. Es una técnica que todavía se sigue empleando en la actualidad. Sin embargo, entonces Álvarez solo tiene una manera de utilizar la huella como prueba. Llevársela consigo. Literalmente. El siguiente paso es tomar las huellas dactilares del sospechoso de la única manera que saben hacerlo.
El método que se usaba es básicamente el mismo que utilizamos hoy en día. Se pasaba el dedo por una superficie impregnada con tinta y entonces se iban estampando los dedos en un trozo de papel con recuadros para cada uno de ellos. Le tomaron las huellas de los 10 dedos, aunque a Vucetich y a Álvarez solo les interesaba uno de ellos, puesto que solo tenían una huella. Entonces la compararon con la huella ensangrentada del marco de la puerta. Pero ¿cómo estar seguros de que las huellas coinciden? Buscaban el patrón de las crestas papilares, que es lo que nos permite coger y sujetar las cosas. Pero la disposición de las crestas papilares es muy compleja, puesto que hay muchos tipos de líneas, círculos y puntos. Así que a Vucetich se le ocurre una manera de simplificar la clasificación de las huellas, un método que todavía hoy se sigue utilizando. En cada una de nuestras huellas predomina uno de los 3 patrones primarios. El primero es el arco, similar a una tienda de campaña. El segundo es la presilla, que se asemeja a una lazada de zapato, y el tercero se denomina verticilo, parecido a un remolino. Vucetich propuso la utilización de este modelo para clasificar las huellas. Si 2 huellas pertenecen a grupos diferentes, no hay necesidad de seguir investigando. Pero si caen dentro de la misma categoría, entonces vale la pena examinarlas más a fondo. Y en este caso, la huella ensangrentada y la de Velázquez siguen el patrón del arco. Así que Vucetich ahonda más en la investigación y empieza a fijarse en detalles más pequeños. Hay que analizar los puntos característicos, las convergencias, las interrupciones y los puntos que aparecen. Las interrupciones son los lugares donde las crestas empiezan y terminan a lo largo de un patrón. En otros lugares, una cresta se puede separar en 2, lo que se conoce como una bifurcación. Un punto es una cresta que es tan ancha como larga. La disposición única de estas crestas características es lo que permite diferenciar claramente una huella de otra. Vucetich dedica muchas horas a estudiar ambas huellas, cresta por cresta, intentando encontrar las similitudes entre los distintos puntos, bifurcaciones e interrupciones. Busca que dichas características coincidan en el mismo lugar y con la misma disposición. Pero cuanto más las compara, más se da cuenta de que las huellas no encajan entre sí. La huella ensangrentada no era la huella dactilar de Velázquez. Si la huella no era de Velázquez, no había nada más que le vinculase con la escena del crimen. La policía está desconcertada. Si la huella no la había dejado Pedro Velázquez, ¿de quién era entonces? En 1985, las huellas dactilares son un método fiable y contrastado para identificar a los asesinos. Y para los detectives que están tras la pista del acechador nocturno, es la herramienta forense más poderosa de todo su arsenal. El asesino ha dejado tras de sí un rastro de víctimas por todos Los Ángeles. Ha atacado a 23 personas, 15 de las cuales han muerto. Pero 8 han logrado salvar la vida. Y estos supervivientes han ayudado a la policía a elaborar un retrato robot del asesino. El monstruo conocido como el acechador nocturno ya tiene rostro. Era un hombre alto y enjuto, con el pelo largo y oscuro, y los dientes en mal estado. Eso era lo único que los supervivientes recordaban de él. Pero todavía no ha dejado ni una sola huella. Y aunque la policía encontrase alguna, llevaría meses compararla con todas las huellas dactilares de la base de datos. Entonces, a mediados de agosto, un anciano muere por un disparo en San Francisco. Su esposa sobrevive a una brutal paliza, y cuando le enseñan un retrato robot del acechador nocturno, le identifica inmediatamente como su asaltante. El acechador nocturno está ampliando su radio de acción. Ahora todo el estado de California se encuentra en alerta máxima.
Los investigadores revisan de nuevo todas las escenas de los crímenes, buscando nuevas pistas. Hasta el momento, el acechador nocturno ha tenido suerte, pero su próximo ataque lo cambiará todo. 28 de agosto. Domicilio de Bill Carnes y Renata Gunther al sur de Los Ángeles. Ambos se están arreglando para salir. El acechador nocturno retira la mosquitera de una ventana y se cuela en el interior de la vivienda, acercándose a la desprevenida pareja. El asesino dispara a Bill en la cabeza. Después dirige su atención hacia Renata y le ordena que diga que ama a Satanás para después abusar sexualmente de ella. Los dio por muertos, pero ninguno lo estaba. El acechador nocturno huye con un fajo de billetes y un puñado de joyas. Renata está atada, pero todavía consciente, y antes de marcharse el agresor le dice: diles que el acechador nocturno ha estado aquí, pero ella va a contarle a la policía algo mucho más crucial. Consiguió acercarse a la ventana y vio el coche que conducía. Pudimos identificar el color, la marca y el modelo del coche, además de la matrícula. Hicimos pública la información, diciendo que estábamos buscando ese coche en particular. 2 días más tarde, la policía tiene un golpe de suerte. El asesino había abandonado el coche en el centro de Los Ángeles. Un coche patrulla lo encontró en la calle, lo identificó y allí estaba. De repente la investigación cobra nuevos bríos. No había dejado huellas en ninguna de las otras escenas de los crímenes en las que habíamos estado. Pero esta vez podría ser diferente. Cuando los investigadores empiezan a examinar el coche, buscan 2 tipos de impresiones. Las huellas visibles, que se conocen como huellas patentes, que son las que se ven cuando los dedos han tocado sangre, suciedad o grasa. Y las huellas ocultas, llamadas huellas latentes, que necesitan ser resaltadas para hacerlas visibles. Y la herramienta para hacer aparecer las huellas latentes, como por arte de magia, es muy sencilla: polvo. El polvo es extremadamente seco, de modo que si se aplica polvo de carbono a una superficie, el polvo se adhiere a la humedad, ya sea esta aceite, sudor o agua, da lo mismo. El polvo se queda físicamente pegado a la humedad. Para resaltar las huellas latentes sobre una superficie oscura, hay que recurrir a la técnica del polvo blanco. De modo que utilizaron un polvo a base de talco que hizo que las crestas papilares se viesen de color blanco. Polvo de carbono para superficies claras y polvo blanco para superficies oscuras. Ambas técnicas crean un gran contraste que vuelve las huellas visibles. Pero ¿cómo se pueden crear estos contrastes cuando la superficie es multicolor como la portada de algunas revistas? O irregular y rugosa como el grano de la madera? En estos casos, los expertos recurren al polvo fluorescente. Dicho polvo se aplica sobre las superficies de la misma manera que el polvo de carbono o el polvo blanco. La diferencia es que para poder ver las huellas que resalta este tipo de polvo, es necesario utilizar una fuente de luz ultravioleta, cuyos haces de color se reflejan sobre el polvo fluorescente, haciendo brillar únicamente la huella. La ventaja de esta técnica es que incluso con una cantidad mínima de polvo fluorescente, las huellas resaltan lo suficiente como para poder fotografiarlas e identificarlas. Sin embargo, todas las técnicas que emplean dan resultado nulo. El acechador nocturno ha sido más listo que la policía, otra vez. Han pasado 4 días desde su último ataque, y el tiempo sigue corriendo. Este prolífico asesino podría volver a matar, a menos que la policía consiga atraparlo antes. La policía solo dispone de 2 pistas cruciales para encontrar al acechador nocturno. Un retrato robot elaborado gracias a las descripciones de los supervivientes y el coche que utilizó para perpetrar su último ataque,
que fue encontrado abandonado en un aparcamiento 4 días más tarde. Los expertos en huellas han estado examinando el coche a conciencia, pero los métodos tradicionales de espolvoreado han resultado estériles. Y el tiempo se acaba. Desde que una huella latente queda impresa sobre una superficie, el tiempo corre en contra de la investigación, porque el residuo se va evaporando y degradando paulatinamente, haciendo cada vez más difícil la obtención de una huella visible, una huella viable que se puede identificar. La policía decide utilizar entonces un aparato revolucionario para detectar huellas dactilares. Un láser. El láser, un rayo de luz altamente concentrado, se inventó en 1960. A finales de la década de 1970 empezó a utilizarse en la detección de huellas dactilares. A diferencia del polvo, que requiere unas condiciones húmedas, como por ejemplo grasa o sudor para adherirse y hacer visible una huella, el láser no necesita humedad para resaltar una huella dactilar. Cuando el rayo de luz incide sobre una superficie, ilumina ciertos compuestos como el sodio y la glucosa, que quedan como residuos cuando la huella se seca. La introducción del láser para la detección de huellas dactilares supuso un avance revolucionario, pero su uso era aún muy limitado. Los primeros láseres eran muy voluminosos y necesitaban sistemas de refrigeración. No era muy práctico transportarlos a la escena de un crimen y había que llevar las pruebas al laboratorio para analizarlas. En la década de 1980 se inventaron los láseres de mano portátiles para poder llevarlos a las escenas de los crímenes. Utilizando el láser como una linterna, los investigadores pueden peinar una zona en busca de huellas mediante un haz de luz de 15 centímetros de diámetro. Y en 1985 el departamento del sheriff del condado de Orange tenía el único láser portátil de toda la costa oeste. Nunca lo habían utilizado hasta ahora. El coche del acechador nocturno va a ser objeto de una prueba pionera. Después de escanear el coche durante 12 horas, los investigadores están a punto de darse por vencidos, pero justo entonces, el láser consigue encontrar lo que el polvo no pudo revelar. Detecta una huella en el espejo retrovisor. El acechador nocturno ha cometido un error fatal que, de no haber sido por la tecnología láser, habría pasado desapercibido. Se olvidó de limpiar el espejo después de ajustarlo. Esa huella podría llevar a la policía hasta el asesino. Era una prueba muy clara y definitiva. Se trata de un gran avance para la investigación, pero aún queda un trabajo muy importante por hacer: encontrar al hombre que dejó esa huella. Encontrar a un criminal gracias a las huellas dactilares no deja de ser una idea revolucionaria en la Argentina del siglo XIX. Los 2 hijos de Francisca Rojas han sido asesinados y ella ha acusado directamente a su examante. El inspector Eduardo Álvarez y su mentor Juan Bucetich están investigando las huellas dactilares para esclarecer la verdad. Las huellas de su único sospechoso no encajan con las que se encontraron en la escena del crimen. Y por horrible que pueda parecer, la única persona que podía estar en la escena del crimen es la madre de los niños asesinados, Francisca Rojas. La declaración de la señora Rojas situaba únicamente a 2 personas en la escena del crimen, ella y Velázquez, al que acusaba de la muerte de sus 2 hijos. Solo había 2 personas implicadas en el crimen, las únicas sospechosas. Los investigadores vuelven a interrogar a Francisca Rojas. Pero ella mantuvo su versión de los hechos y negó estar implicada. El inspector Álvarez decide comparar sus huellas con las de la escena del crimen para saber si está mintiendo. La señora Rojas había dicho que vio a Velázquez huir de la escena del crimen.
Pero esta vez, la ciencia tiene la última palabra. Y cuando comparan las huellas, coinciden a la perfección. Esta madre mata a sus propios hijos y acusa a un hombre inocente, su antiguo novio. Le presentaron la prueba que tenían contra ella y le dijeron que eso demostraba que les había mentido, que sí había tocado a sus hijos y que esa era su huella. Entonces ella confesó el crimen y explicó que lo había hecho para tenderle una trampa a Velázquez porque estaba enfadada con él. Por primera vez en la historia, la policía ha utilizado las huellas dactilares para identificar a un sospechoso de asesinato. Y el criminal ha resultado ser la propia madre de los niños. Pero aún queda una incógnita pendiente. ¿Por qué mató la señora Rojas a sus propios hijos? Finalmente se sabe que el hombre al que acusó de los asesinatos no era su único amante. Tenía otro, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por conservarlo. La verdad era que el caballero con el que mantenía una relación le había dicho que se casaría con ella si no tuviera hijos, así que mató a sus hijos para no tener ningún obstáculo que le impidiese estar con su amante. Gracias a una sola huella ensangrentada, Francisca Rojas es sentenciada a cadena perpetua y al mismo tiempo comienza una nueva era en la lucha contra el crimen. Juan Vucetich revolucionó la investigación criminal al establecer un sistema científico para comparar y analizar los arcos, las presillas y los verticilos que conforman una huella dactilar. Fue la primera persona que realizó una identificación dactilar en un caso criminal. Vucetich siguió trabajando para difundir sus ideas e impulsar su sistema. Y de hecho, este sistema fue el que se estableció en gran parte del mundo y hoy en día todavía se sigue utilizando. Después de utilizarse por primera vez en un pequeño pueblo de Argentina, el sistema de identificación dactilar se convirtió en una de las principales herramientas forenses en todo el mundo. El 21 de agosto de 1911, el cuadro de la Mona Lisa es robado del Museo del Louvre. Una sola huella dejada en el marco cristal condujo a la policía hasta el ladrón de arte Vincenzo Perugia. En 1934, el ladrón de bancos John Dillinger intenta quemarse las yemas de los dedos con ácido. Su tentativa fracasa, ya que algunas de sus crestas papilares siguen quedando visibles una vez curadas las quemaduras. Y en el gran asalto al tren de 1963, en el que una banda roba más de 2,5 millones de libras de un tren británico, los ladrones fueron descubiertos gracias a unas huellas encontradas en un bote de ketchup que tenían en su guarida. En la actualidad, la mayoría de los criminales lleva guantes por precaución, pero a veces hasta los criminales más cautos cometen errores. Incluso el asesino en serie conocido como el acechador nocturno. A finales de agosto, el acechador nocturno lleva 5 meses eludiendo a la justicia y ha matado a 15 personas. Han pasado muchos días desde su última agresión y la policía sabe que puede volver a matar en cualquier momento. Pero ahora tienen la huella dactilar del asesino, hallada en el coche que dejó abandonado tras su último ataque. El problema es que solamente en el registro de huellas dactilares del condado de Los Ángeles hay más de 1 millón de fichas. Y en todo el estado el registro llega casi a los 5 millones de fichas. Encontrar las huellas manualmente va a ser como buscar una aguja en un pajar gigante. Un solo detective habría tardado unos 67 años en llevar a cabo la comparación de esa huella dactilar con todas las almacenadas en el registro. Por suerte, no será necesario. La ciencia forense está a punto de experimentar un enorme avance que hará que algún día la comparación manual se quede obsoleta.
Acababan de implantar un sistema computarizado para comparar huellas dactilares con todas las huellas incluidas en una base de datos. El Sistema Automatizado de Identificación Dactilar, o AFIS por sus siglas en inglés, cambiará para siempre la forma en la que los departamentos de policía comparan las huellas. Mientras que el sistema de clasificación diseñado por Juan Vucetich 100 años antes se basaba exclusivamente en la observación y comparación entre registros en papel, el AFIS permite guardar registros digitales de las huellas dactilares de los delincuentes. Es capaz de comparar las huellas de un desconocido con todas las registradas en su base de datos en mucho menos tiempo. Los investigadores suelen enviar huellas dactilares latentes en forma de fotografía o en cinta adhesiva. Una vez recibida la huella, los forenses expertos la escanean para crear una imagen digital. El ordenador analiza las crestas papilares y detecta las interrupciones y las bifurcaciones. A partir de ahí, el ordenador elabora un mapa o constelación con las posiciones relativas de dichos puntos. A continuación busca otras constelaciones similares en la base de datos. Ahora podemos buscar una huella dactilar obtenida en la escena de un crimen sin un sospechoso en concreto. El programa AFIS puede comparar una huella latente con millones de posibles coincidencias. Lo que antes podía llevar meses o incluso años, ahora puede hacerse en pocos instantes. En televisión o en el cine, da la impresión de que el ordenador busca entre millones de huellas dactilares y encuentra una coincidencia exacta. Entonces, la huella latente y la de la base de datos se superponen perfectamente, y el ordenador no deja de parpadear indicando que ha hallado una coincidencia, pero eso no ocurre así. Lo que hace el ordenador es dar una lista de posibles candidatos y el analista tiene que comparar manualmente hasta encontrar la coincidencia. A mediados de la década de 1990, los sistemas computarizados de cotejado de huellas dactilares estaban por todo Estados Unidos. El FBI tiene alrededor de 70 millones de huellas dactilares, 70 millones de huellas individualizadas en sus ficheros. Aparte de eso, cada estado tiene su propia base de datos y muchas grandes ciudades cuentan también con sus propios ficheros. En la actualidad existe una versión internacional de AFIS, y la policía de todo el mundo puede acceder a una red que puede comparar una huella encontrada en Zimbabue con la de un sospechoso en Kansas. En 1985, en plena ola de crímenes del acechador nocturno, el sistema está dando sus primeros pasos. Pero los investigadores confían en que AFIS conseguirá encontrar una coincidencia con la huella encontrada en el coche del acechador nocturno. Es más que probable que el hombre que está dejando semejante rastro de muerte por toda California tenga un historial de delitos graves. La huella se envió posteriormente al Departamento de Justicia de Sacramento, en California. Pero allí no figuraba. El acechador nocturno no está en el sistema AFIS. Pero resulta que no todos los tipos de criminales se han añadido a la base de datos. En 1985 aún no estaba automatizado todo el sistema y solo se habían incluido los delitos graves. Las faltas leves no figuraban en la base de datos. Los investigadores están desconcertados. El acechador nocturno no ha sido condenado nunca por un delito grave. Tienes la sensación de tenerlo atrapado, de saber quién es exactamente porque tiene su huella, pero en realidad no sabes quién es, porque no tienes nada con qué compararla. De modo que aunque teníamos una prueba que podía ayudar a condenar a esa persona, él seguía acampando a sus anchas, matando y violando a la gente. Los detectives tienen la impresión de haber regresado al punto de partida, pero todavía disponen de una baza para estrechar la búsqueda, el retrato robot del acechador nocturno elaborado a partir de la descripción hecha por los supervivientes. La policía distribuye el retrato por todas partes con la esperanza de que alguien pueda proporcionar alguna pista para resolver el caso. Empezamos a recibir miles de llamadas. De ellas, solo 2 o 3 a lo sumo eran realmente relevantes para el caso. Una de ellas, de un informador, nos proporcionó una línea de investigación a seguir.
El informador, un estafador de poca monta, cree que la persona del retrato robot se parece a un ladrón de coches al que en la calle conocen como el despeinado. Era un apodo en español, una palabra que designa a una persona desaliñada o despeinada, porque solía llevar el pelo revuelto. El informador va un paso más allá y da a la policía su verdadero nombre: Richard Ramírez. Enviamos la información al Departamento de Justicia de San Francisco. Buscaron manualmente en el registro de delincuentes y encontraron a 8 personas con ese nombre. 8 hombres con antecedentes criminales llamados Richard Ramírez. 8 posibles sospechosos de entre millones. ¿Pero es realmente uno de ellos el acechador nocturno? Las fichas con las huellas dactilares de los 8 sospechosos se extraen manualmente de los archivos. Compararon las 8 huellas con la encontrada en el condado de Orange. Y esta vez hay una coincidencia exacta. El Richard Ramírez que están buscando es un hombre de 25 años sin ocupación conocida, oriundo de El Paso, Texas. Ramírez tiene antecedentes por posesión de drogas y robo de coches. Incluso ha pisado la cárcel durante un breve periodo por un delito menor. Y sus huellas todavía no figuran en el sistema AFIS. Inmediatamente imprimimos la foto del señor Ramírez. El día 30 de agosto a las 3 de la tarde llevé la foto al informador y me dijo que aquel era el hombre del que nos había hablado. Una sola huella dactilar ha bastado a la policía para hacer una identificación positiva del acechador nocturno, pero aún no conocen su paradero. El 30 de agosto de 1985 la policía da una rueda de prensa en la que por primera vez se hace público el nombre del sospechoso. El cerco se va estrechando. Incluso el acechador nocturno puede sentir la presión. Vio su foto en el periódico y entonces se dio cuenta de que estaba en apuros. Todo el mundo había visto su fotografía. Todo el mundo sabía que aquel era el hombre que buscaba la policía. 31 de agosto de 1985, cuando Ramírez está intentando robar un coche, un grupo de personas le reconoce y le ataca en medio de una calle residencial. Le persiguieron, le golpearon y lo retuvieron en el suelo hasta que llegaron los agentes del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Curiosamente, el ayudante del sheriff que llegó primero se apellidaba también Ramírez. Lo esposó, lo metió en el coche patrulla y llamó a los servicios sanitarios porque el sospechoso estaba herido. La policía probablemente le salvó la vida. Decía algo así como que había tenido suerte de que hubiese llegado la policía, porque sabía que si no, lo íbamos a linchar entre todos. Tras más de un año, la persecución por fin ha terminado, gracias a algunos testigos clave, a la alerta hecha a la población y a una huella dactilar oculta. El júbilo se extendió por todo el condado porque ya no había razones para tener miedo. Le habían detenido y todo el mundo estaba feliz. Los interrogatorios de la policía revelan que Ramírez había tenido una infancia traumática en la que un incidente sobrecogedor pudo moldear al futuro asesino. Cuando Ramírez tenía 13 años, un primo suyo cogió una pistola y mató a su mujer ante sus propios ojos. La sangre le salpicó, como si fuera el bautismo de sangre de una víctima de asesinato. Ramírez empieza a consumir drogas y a practicar el satanismo. Su obsesión por Satanás crece hasta tal punto que se marca la mano con un símbolo identificativo: el pentagrama. Creía que cuanta más gente matara, mejor estaría sirviendo a Satanás como un fiel servidor, y que Satanás nunca dejaría que le pillasen. En septiembre de 1989, Richard Ramírez es juzgado y condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Le sentencian a la pena de muerte. Ramírez no mostró el menor signo de arrepentimiento. Cuando le sentenciaron dijo: "No importa, la muerte es algo inherente al ser humano, siempre ha sido así". Y añadió: "Nos vemos en Disneylandia". Esa era la imagen que quería presentar ante los demás, la de una persona a la que no le preocupaba nada.
y nada le importaba. Y en cierto modo, esa fue la constante de su vida. Era un don nadie que no tenía nada. Albergaba un gran resentimiento contra todo el mundo y era incapaz de encontrar una motivación para darle sentido a su vida. Y todo eso le había llevado precisamente a convertirse en lo que era. Ramírez murió en 2013 a la edad de 53 años a causa de una insuficiencia hepática cuando todavía aguardaba su orden de ejecución. Las huellas dactilares ayudaron a cerrar el caso del tristemente célebre acechador nocturno, pero incluso en la época de los análisis de ADN, la antigua técnica de toma de huellas de hace ya más de un siglo sigue siendo muy importante en la lucha contra el crimen. Al igual que el ADN, las huellas dactilares son únicas en cada persona y la tecnología para encontrar dichas huellas mejora cada día. Cada vez somos más eficientes cuando se trata de tomar huellas. Es lo que llamamos captura electrónica para escanear las huellas dactilares, digitalizarlas y almacenarlas en una base de datos. Las huellas dactilares se pueden capturar digitalmente en la escena de un crimen, transmitirlas directamente al departamento de policía correspondiente, realizar su búsqueda en la base de datos AFIS e identificarlas antes de que el técnico que las tomó haya tenido tiempo de guardar de nuevo su instrumental y volver a la comisaría. En la actualidad, los escáneres de huellas dactilares pueden buscar y comparar huellas latentes de manera más eficiente que nunca, mejorando la claridad de huellas parciales o borrosas hasta crear imágenes digitales perfectas. También se han desarrollado nuevas técnicas que permiten encontrar huellas en casquillos o en proyectiles de bala, aunque hayan sido limpiados a conciencia. Esta técnica funciona detectando los diminutos rastros de corrosión en el metal provocados por la sal que exudamos por los dedos de las manos. Y con la tecnología de última generación, la identificación de huellas dactilares que manualmente llevaba meses comparar, ahora se hace en cuestión de segundos. Muy pronto la ciencia de las huellas dactilares llegará a ser aún más sofisticada. En el futuro la ciencia llegará más allá de una simple toma de huellas de las palmas de las manos o de los dedos. Habrá maneras de comparar los pliegues de las muñecas o las huellas de los codos. En el futuro se utilizarán muchas más impresiones de la piel, aparte de las dactilares. Pero siempre se volverá al punto de partida, a estas espirales de carne que se forman en el vientre materno y que llevamos inmutables hasta la tumba. En la actualidad, incluso los criminales más astutos siguen dejando impresas sus huellas dactilares, sin tener siempre en cuenta que van dejando un rastro de los lugares donde han estado y de quiénes son. Y los científicos forenses aprovecharán estas pruebas para ayudar a la policía a capturarlos. Y así seguirá siendo durante mucho tiempo.